Buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Nos encontramos en el marco del ciclo Boyacá Queer, un festival organizado por la Corporación de Cine Laberinto acá en la ciudad de Tunja. En este momento nos encontramos en la Casa Teatro TEP. Vamos a tener una ponencia denominada Para una revolución cultural, literatura colombiana y feminismo. Hola para todas y todos. A mí me parece como muy importante empezar hablando de por qué hago una propuesta de la literatura feminista como una revolución cultural, y tiene que ver justamente con la necesidad de seguir abriendo estos espacios en lugares donde es urgente incomodar las tradiciones que todavía nos marcan. Las tradiciones que todavía nos dicen que tenemos que hacer las cosas de una manera hegemónica, hetero y patriarcal. Por eso creo que las personas que puedan estar viendo esto a través de distintos medios, creo que es muy importante que piensen en esto. Estos espacios, como bien dijeron ahora presentando el espacio, son espacios formativos, ¿no? Y son formativos en la medida que nos otorgan herramientas para replicar estas reflexiones en otros escenarios que van más allá de lo académico, escenarios culturales, escenarios políticos, en contraposición, ¿no?, a todos estos discursos que ya conocemos, que además siguen promoviendo muchas prácticas de exclusión y lamentablemente también de odio. Por eso el nombre que le puse a esta ponencia es Para una revolución cultural, porque considero que una de las mayores revoluciones culturales que ha habido en el mundo en las últimas décadas, fuertemente, pero desde hace más de un siglo, es justamente el feminismo. Yo lo voy a enfocar en el análisis de cómo el feminismo ha abierto puertas y posibilidades discursivas nuevas en la literatura. Okay. Vale. En la literatura colombiana. Esto surge de muchos años de investigación en el marco de la academia como docente, en donde imparto en programas de escritura creativa y creación literaria cursos sobre literatura, creación y feminismo. ¿Puedes pasar, por favor? Bien, yo tengo creo que es una corriente de vida que luego fui entendiendo que muchas otras lo habían hecho afortunadamente antes de mí, y es que cuando estamos incomodando estos espacios, especialmente las mujeres, no estamos buscando tener respuestas, estamos abriendo agujeros en un sistema completo, y me gusta por eso pensar más que en respuestas, pensar en preguntas. Y la primera pregunta que planteo es: ¿qué tiene que ver el feminismo con la construcción de cultura y la identidad colombiana? Esta pregunta es la base fundamental de unos cursos que he venido impartiendo, pero también de distintas investigaciones en diversos campos, que he venido haciendo desde la academia, desde otros escenarios también, y es la pregunta por qué incomoda tanto el feminismo, pero cómo esa incomodidad también nos ayuda a repensar cómo hemos construido una identidad como país, cómo hemos construido una identidad cultural, una identidad política, una identidad desde el lenguaje. Entonces esta es como la primera pregunta, y la gran pregunta de donde surgen como mis investigaciones desde hace varios años. Y lo enfoco en la literatura escrita por mujeres. Yo hice una apuesta política hace más o menos 4 o 5 años, y es que solo leo autoras, mujeres y diversidades. Creo que ya toda la historia le ha dado espacio a la literatura escrita por hombres, y pues creo que también nos merecemos hacer ese tipo de espacios exclusivamente para nosotras y nosotres. Digamos, el enfoque que quiero darle a la respuesta a esta pregunta tiene que ver con una revisión desde la historiografía de la literatura. Entonces me voy a ir como a muchas cosas, muchos relatos, muchas nociones de la construcción de identidad en Colombia específicamente, aunque creo que esto también funciona mucho para pensar Latinoamérica, ¿no?, como continente. ¿Puedes pasar, por favor? Bien, acá hay como un intento muy grande de resumir más o menos
un siglo y medio fuertemente, pero me voy hasta el siglo XVIII, cuando se dan las guerras de independencia, y cuando yo me voy hasta allá, tengo que hacer un paréntesis, es que yo no concibo la vida si no es en una relación con la política. Entonces constantemente me hago preguntas por la política que derivan en preguntas por la literatura. ¿Qué tiene que ver pensar la literatura escrita por mujeres y nuestra identidad nacional con la política y con la construcción de los estados-nación? Desde el siglo XVIII, cuando se dan las guerras de independencia, lo que surgen me voy a enfocar en Latinoamérica y mucho en Colombia, pero lo que surge en las guerras de independencia son prácticas bélicas que son completamente patriarcales y machistas, ¿no? La guerra es todo un aparato patriarcal y masculino. En estas guerras de independencia, las figuras que se reconocen como figuras importantes en una sociedad son mayoritariamente, por no decir únicamente, figuras masculinas. Y en estas figuras... Sí. Y en estas figuras, pues entonces es donde construimos la idea del héroe, la idea de la patria, la idea de cuáles son las vías de hecho para una independencia, quienes tienen el poder, y ese poder pues reflejado en instituciones que nos han dominado siempre, como la iglesia, la academia, la familia y la política, que son profundamente patriarcales. Entonces, desde las guerras de independencia vemos cómo se nos ha contado una historia donde las mujeres, y sin duda todas las diversidades, las disidencias sexuales, hemos estado al margen. De esto hablaremos en un conversatorio dentro de unas horas con Pedro Adrián Zuluaga, que tiene que ver más con literatura y cine queer. Aprovecho para invitarles. Pero entonces, como retomando desde allí, vemos cómo a las mujeres se nos ha dejado siempre en el margen. En el margen, además, señalado esto como los lugares privados, ¿no? Lugares donde nuestro discurso, nuestras prácticas, nuestras decisiones no son precisamente las que se tienen en cuenta para las decisiones importantes, ¿no? En términos sociales, políticos, económicos y culturales. Todo esto deriva posteriormente en algo que se conoce como la construcción de los estados-nación en el siglo XIX, con las literaturas y las narrativas fundacionales. ¿Qué sucede en este siglo? Y esto es importantísimo para entender la identidad latinoamericana. A veces la gente cree que la literatura solo es un divertimento o solo cuenta historias de ficción, pero la literatura tuvo un rol fundamental a lo largo de la historia, pero muy importante en el siglo XIX con la construcción de los estados-nación, porque fue en el siglo XIX en donde la literatura tuvo un rol activo para contarle al mundo quiénes éramos como país y quiénes éramos como continente. Entonces surgen distintas literaturas, específicamente novelas, libros de ficción, en donde se contaba o se trataba de responder quiénes somos como país, ¿no? Entonces, quiénes somos como, pienso en Argentina, quiénes somos como argentinos, y sale el Martín Fierro, ¿no? Una novela bélica de esclavismo con las mujeres, de explotación, de prácticas misóginas, incluso pedófilas, no nombradas hasta ese momento. Y en Colombia pasa algo muy particular, y es que no sé si todas las personas que puedan estar escuchando esto lo sepan, y si no, es un dato que a mí me encanta repetir muchas veces porque nos obligan a leer ese libro en los colegios y me parece terrible, y es que nos muestran o nos obligan a leer La María como nuestra novela fundacional. Y La María es una novela que habla de extractivismo, explotación a la tierra, explotación a las comunidades afro, incestos y las mujeres como personas sumisas que se cortan las trenzas y se mueren de amor, ¿no? Ese es el relato que nos cuenta La María. Pero es muy lamentable porque esa novela, como muchas otras en América Latina, se escriben para contarle al mundo: esto es lo que somos, entonces esto es lo que pueden venir a aprovecharse de nosotros como cultura, ¿no? Tenemos tierras, pues los cañaduzales, ya sabemos cómo es toda la situación, incluso hoy en día en el Valle, por ejemplo, y con todas las comunidades afro, ancestrales, palenqueras, indígenas, etcétera. Este discurso de que son comunidades y territorios que se pueden explotar,
que no son importantes, que se pueden excluir, que no son merecedoras de derechos, viene de todos estos discursos desde antes del siglo XVIII, pero que se consolidan en el siglo XIX con la literatura fundacional. Y es muy lamentable porque a la vez que se estaba escribiendo La María y que se publica, había escritoras como Soledad Acosta de Samper escribiendo novelas de mujeres que, si bien podían estar casadas, no sé, en una relación matrimonial, heterosexual, normal, como de la época, eran mujeres que leían, que escribían, que viajaban, que tenían ciertas autonomías, pero eso no fue lo que se exportó, porque esa libertad nunca es un negocio para quienes quieren mantener el status quo en una sociedad. Entonces, por eso es muy importante también hacer esta como revisitación historiográfica de la literatura, porque a la par que se construyó todo un canon de qué es la literatura que se lee, la que vale la pena, la que sí es estética, ¿no? Lo que es nuestro canon literario, además es un canon mundial, a la par de que se daba esa constitución del canon, estaban sucediendo otras narrativas, otras literaturas y otros discursos que hasta hace muy poco no se querían reconocer. Y llegaré en otro momento a mencionar autoras que hasta hace muy pocos años hemos reconocido, pero que llevan escribiendo 70 años, ¿no? Y que hicieron parte de círculos literarios muy importantes y de circuitos políticos muy importantes, pero por ser mujeres nunca se les dio un lugar en esa construcción de identidad literaria y mucho menos en la construcción de una identidad nacional. Pasado esto, o sea, entendiendo que eso fue lo que sucedió con las literaturas del siglo XIX, como que reafirmo lo que dije hace un momento, entendiendo que la literatura tuvo un rol activo, la literatura nunca ha sido pasiva. De hecho, ninguna manifestación cultural es pasiva. Bueno, creo que alguna puede llegar a ser decorativa. Para mí eso no es un arte que valga la pena. Nunca he tenido miedo a hacer estas sentencias porque es lo que pienso. Pero el arte debe y ha tenido roles activos en la sociedad. O sea, nada es pasivo, nada es decorativo, todo es un discurso y todo tiene un mensaje. Y el mensaje que se mandó en el siglo XIX en relación con las mujeres es que el lugar era calladita se ve más bonita, la casa administra el hogar, y se nos relegó en la literatura a que podíamos, como si nos tuvieran que dar permiso y autorizar, a que podíamos producir literatura solo si era sentimental, emocional o mística. De resto, no se consideraba que pudiéramos como acercarnos a otros terrenos literarios, ¿no? A géneros como la ciencia ficción, como la fantasía, como el policial, ¿no? Literaturas que se consideraban alta literatura, ¿no? Las otras eran menores y allí sí se nos daba permiso de participar. Por eso hay una larga tradición de mujeres poetas, ¿no? Fue como encontrar en la poesía un escenario de reivindicación de nuestra voz sin sentir ese rechazo socialmente tan fuerte. Pasando eso, entonces llegamos al siglo XX, a un primer momento en donde además yo lo nombro como un primer momento del siglo XX como la identidad nacional, en donde lo que sucedía internamente en uno de nuestros tantos hitos o nudos de la guerra, como fue la guerra bipartidista, a las mujeres no se nos consideraba sujetos activos políticamente. O sea, ya no solo discursivamente, no se nos permitía la visibilidad ni el reconocimiento en escenarios literarios, sino además en ningún otro escenario. Entonces, siempre se nos ha considerado sujetos pasivos en los escenarios de conflicto. Y el bipartidismo, todo lo que fue la época de la violencia, como la conocemos en Colombia, bueno, y en el mundo, fue una época pues de guerras nuevamente masculinas, masculinizantes, en donde la lucha era por el poder masculino y mantener esa hegemonía en el poder, ¿no? El status quo de los hombres en el poder para gobernar y tener algo que se nos ha querido negar a las mujeres, porque eso sin duda cambia nuestra condición de posibilidad en el mundo, que es la libertad económica. Entonces, mientras todo un aparato masculino y patriarcal desde la guerra, desde el Estado, desde la Iglesia, avalaban la guerra, a las mujeres se nos relegaba a, no sé, a las casas, ¿no? A la educación, y esto lo pongo entre comillas porque pues las mujeres por muchísimos siglos no tuvimos ni siquiera derecho a estudiar, pero entonces aquí es muy importante reconocer que eso que conocemos de la violencia y de la literatura de la violencia
ha sido mayoritariamente escrita por hombres también, ¿no? Desde comienzos del siglo XX hasta muy entrados los años 70. Entonces, pues más de medio siglo en donde lo que se nos contaba de lo que sucedía como conflicto interno en el país era un relato masculino y masculinizante, ¿no? Que son cosas distintas, y eso sucedía con la literatura escrita por hombres. Entonces, pues ejemplos hay un montón, el canon se ha encargado de recordárnoslos eternamente, yo no lo voy a hacer, pero a la par de que eso estaba sucediendo, había otras literaturas escritas por mujeres que tenían, por un lado, participaciones políticas activas, ¿no? Desde el activismo político, en las guerras, en las participaciones militares, con conciencia de clase, con conciencia política, y por otro lado también mujeres que estaban escribiendo sobre esos mismos conflictos, ¿no? Entonces, reconocer que estas literaturas escritas por mujeres sucedían también sobre temas que se supone que las mujeres no debemos opinar, como la política, es muy importante, ¿no? Porque tenemos toda la conciencia y toda la capacidad crítica para analizar también esos contextos que influyen profundamente en cómo se nos trata como ciudadanas y personas en un estado en donde debemos tener plenitud de derechos. Hay un segundo momento en el marco yo estoy haciendo unos saltos enormes, pero estoy tratando de sintetizar estos, como lo dije en un momento, son investigaciones que he hecho a lo largo de los años, pero además es un híbrido muy ambicioso, pero también una síntesis muy ambiciosa de dos clases que he trabajado a lo largo de los años. Una es Letras, Libros y Mujeres, que es literatura colombiana y feminismo, y por otro lado Narrativas de la Memoria, que es una clase en donde analizo la influencia de la literatura para la construcción de memoria histórica en un país como Colombia, especialmente después de todo lo que se da con los acuerdos y de cara a un proceso transicional. Pero si me voy por ese lado no termino, solo quería hacer ese paréntesis. Entonces, por eso me parece como importante esta relación con la política. Pero pasando a un escenario que entre comillas lo pongo como plenamente literario, aunque no era solamente literario, pasó a un momento más adelantado del siglo XX, que todos conocemos, todos conocemos como el boom latinoamericano, ¿no? Ese boom organizado por una mujer que fue Carmen Balcells, patrocinar la escritura de hombres que tenían una buena pluma, pero a quienes se les necesitaba dar condiciones para que se sentaran a escribir, a hacer buenos libros. Y ella le apostó a que quienes tuvieran esas condiciones de posibilidad fueran los hombres y no las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué fue el boom? También tratando de resumirlo en algo muy, muy breve. El boom latinoamericano surge en contraposición a todas las narrativas identitarias que habían existido desde el siglo XIX. Entonces, quienes terminaron realmente diciendo quiénes somos como latinoamericanos y quiénes somos como colombianos fueron los europeos y los norteamericanos. Entonces el boom latinoamericano surge en contraposición a esos relatos colonialistas, porque la colonia no se dio solo en términos prácticos y guerras, también se dio desde el discurso y otras dimensiones sin duda, pero entonces el boom surge en esa, digamos, con esa idea, ¿no? Con la idea de que las personas en Latinoamérica, en ese caso los escritores latinoamericanos, le contaran al mundo qué era Latinoamérica y no que nos lo contaran desde afuera, ¿sí? Que no fuera la idea, que es muy lamentable porque sigue vigente, no nos sorprende, pero sí debería, porque eso ya no tendría por qué existir, y es esta visión exotista de Latinoamérica, esta visión exotista de Colombia, gente que además de tener una visión como muy violenta sobre comunidades ancestrales y demás, entonces se imaginan que, voy a poner ejemplos concretos porque los he conocido, personas que creen que en Colombia todo el país está en taparrabos y no hablamos ninguna lengua civilizada, ¿no? Entonces siguen teniendo esas visiones de Latinoamérica. ¿Qué pasa en ese momento con el boom? Entonces se trata de abrir una ventana de posibilidad para contarle al mundo
qué es Latinoamérica desde Latinoamérica. Por eso el boom latinoamericano es ese estallido de nuevas narrativas identitarias, insisto, en contraposición a los discursos como internacionales, pero también en contraposición a los discursos que venían desde el siglo XIX, ¿no? Mostrar una transformación cultural, mostrar una transición discursiva, una transición identitaria, ya obviamente muy metidos en los discursos industrializados y la idea de la evolución, bueno, etcétera. Entonces, en ese boom, pues quienes tuvieron una vocería y una visibilidad fueron los hombres, ¿no? Esa lista es también muy famosa, me niego a repetirla, pero esa lista es muy famosa, ¿no? Por eso es terrible que se esté diciendo que existió un boom latinoamericano de mujeres, porque no es un boom, ¿no? El boom que existió en el siglo XX con los hombres fue un boom porque era algo nuevo, es decir, en cuanto al relato que no existía, pero las mujeres no estamos escribiendo ahorita en un boom porque venimos escribiendo desde siempre. ¿Sí? Si no hubiéramos estado escribiendo y ahora sí lo hiciéramos, eventualmente podría estar sucediendo un boom, pero eso no es así. Entonces, ¿qué sucede también en el marco de la producción de estos nuevos relatos de la identidad latinoamericana? Sucede que surgen novelas muy grandilocuentes. De hecho, la idea de la novela se hace muy fuerte en ese momento. La idea de la novela total surge allí justamente en países como México, ¿no? Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia sin duda, bueno, y muchos otros países. Pero también existían mujeres haciendo una literatura impresionante en ese mismo momento. En el caso colombiano, yo siempre rescato dos nombres, ahora mencionaré otros más, pero para mí es como un ritual feminista literario, y es hablar siempre de escritoras como Alba Lucía Ángel y Marvel Moreno, o sea, escritoras que estaban vivas en ese momento, que participaban activamente de los circuitos literarios, que publicaban, pero no eran distribuidas. No se hablaba de ellas, no eran reconocidas, ¿no? O sea, que haya personas que todavía no sepan que posiblemente una de las novelas más importantes sobre la violencia en Colombia la escribió Alba Lucía Ángel, y esa estaba La pájara pinta sentada en el verde limón. A mí eso me parece un despropósito, pero a nadie se le olvida 100 años de soledad, ¿sí? Existía Marvel Moreno con En diciembre llegaban las brisas, posiblemente para mí una novela perfecta y la novela feminista más importante en Colombia, ¿sí? Entonces existían, de hecho, eran cercanas a estos personajes, eran cercanas, insisto, de los circuitos literarios, y es apenas hasta el siglo XXI que se empiezan a reeditar, a reconocer dentro de los programas literarios académicos en las universidades y a ser distribuidas por editoriales grandes y pequeñas, y a ser, además de todo, que es lo más importante, leídas. No, todavía son mujeres desconocidas para muchas personas. Entonces, en el boom latinoamericano estaban ellas en Colombia, pero es que existían un montón más en América Latina: las hermanas Ocampo en Argentina, Clarice Lispector, Alejandra Pizarnik, ¿no? Existían muchísimas en toda América Latina. E insisto, tanto como pasó en Colombia, pasó también en América Latina, y es que se empezaron a reconocer apenas en este siglo, es decir, apenas 20 años. Antes de eso, ni siquiera las personas que hace 20 años estábamos en programas literarios universitarios, no era una prioridad leer mujeres, porque se seguía considerando que no era una literatura seria, que no era una literatura que valía la pena analizar. Un tercer momento, y esto es también muy importante, que yo digo que es un poco el inicio de lo finisecular en el siglo XX, se da con los estudios feministas y los estudios queer, principalmente en Estados Unidos, dentro de la Academia Norteamericana, porque en Europa se dan las etapas del feminismo, en Estados Unidos se dan las olas, y lo que heredamos en América Latina son justamente esas olas norteamericanas. Pues es decir, como al fin de cuentas ha habido también un colonialismo académico, discursivo, y no lo podemos negar.
Entonces, esta etapa, la tercera etapa del siglo XX, que son los estudios feministas y queer, son un momento en el que dentro de la academia se da un marco de posibilidad para hablar de diversidades y de disidencias, no solo disidencias sexogenéricas, sino considerando también la literatura de las mujeres como una disidencia de los discursos hegemónicos. Entonces, el feminismo venía sucediendo hace muchísimo tiempo, pero es en esta época, estoy hablando entre los 80 y los 90, que el reconocimiento del feminismo como algo político, como algo académico, como una nueva posibilidad de construir epistemologías distintas, ahí es donde entonces se le da mayor visibilidad y sin duda empieza a hacerse una revisión hacia el pasado de decir, creo que las mujeres, ¿no? Como creemos que las mujeres han estado en la historia, ¿no? Tenemos que darles un lugar de importancia, creemos que las mujeres han escrito, tenemos que empezar a rescatarlas y ahí empieza a darse todo este movimiento. Y ya hacia finales del siglo XX, que va a ser un periodo importantísimo para la producción literaria en el mundo y para mí muy importante en Colombia de cara como a la construcción de memoria histórica también, es que surge la literatura testimonial como un género literario, ¿no? Y la literatura testimonial, que si bien se da, el paradigma de la literatura testimonial es Rigoberta Menchú en Guatemala, ¿no? En el marco de un conflicto por una dictadura. Y esta apertura, este nuevo marco de posibilidad hace pensar en que la literatura no tiene por qué enfocarse o seguirse enfocando en contar grandes historias, sino que puede concentrarse en experiencias de vida. Es decir, que puede contar microhistorias. Y esto nos da una posibilidad maravillosa y es la idea de romper con esta noción de la gran literatura o la gran verdad o la gran novela o el gran autor, ¿no? Entonces nos permite... yo creo que además, sin pensarlo tanto en ese momento, yo lo veo así como un gran gesto de humildad, considerar la escritura como un acto revolucionario desde lo particular, sin aspirar a esta universalidad de la novela total o de los escritores que eran traducidos a 30 idiomas, sino empezar a reconocer las experiencias de quienes escriben y sobre lo que se escribe como algo legítimo, es decir, pasar de la gran verdad a verdades y entonces de la gran violencia a las violencias. Y esto es muy importante porque se da cabida de manera mucho más explícita a que entonces las mujeres empiecen a contar historias desde los lugares que antes eran invisibilizados. Entonces, esto que antes habría sido vergonzoso, como contar la literatura del hogar o hablar de la maternidad, ¿no? O de las maternidades o de lugares que habían sido como relegados del gran discurso histórico, ahora eran importantes, ¿no? Escritoras como Alice Munro se gana un Nobel por escribir sobre la casa, ¿sí? Por escribir de su lugar como madre, como cocinera, como ama de casa y de construir personajes que representan a las mujeres reales, ¿no? Porque toda la configuración de lo que era la mujer había estado en manos de los hombres, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el deseo? ¿No? ¿Qué es la libertad? Todo narrado desde la visión masculina. Y entonces con este paso finisecular, las mujeres empezamos a tener la posibilidad de contar historias micro como historias igual de válidas a las historias macro del siglo que estaba terminando en ese momento. Y eso entonces da un paso enorme al siglo XXI y es lo que yo nombro acá como el paso del gran discurso literario al discurso más experiencial, ¿no? Entonces empieza a legitimar que las mujeres y todas las personas que desean escribir, escribamos desde la experiencia. Eso que se quiso anular, la experiencia del ser mujer, es una experiencia particular, ¿no? Individual, por eso no existe una definición para la mujer, así como no la existe tampoco para el hombre, pero eso sin duda es una pelea que se tienen que dar los hombres con las nuevas masculinidades. Así como, sí, como no existe una gran categoría, no existe una definición para el ser mujer, este tipo de literaturas y de posibilidades discursivas nos permiten aproximarnos a experiencias personales, completamente personales, individuales, en donde eso insignificante empieza a cobrar un valor incluso estético. Y entonces se revalora y se transforma
y tiembla mucho el canon literario con el que nos habían educado, porque entonces empiezan a reconocerse esas literaturas que se consideraban menores, ¿no? Mujeres que venían décadas atrás como, no sé, Patricia Highsmith o Angélica Gorodischer en Argentina, escribiendo ciencia ficción de alta calidad, no era reconocida porque eran mujeres, aunque fueran novelas excepcionales o cuentos excepcionales. ¿Sí? Y eso pasa también acá. De hecho, hacia finales de los 90, sé que sucede un evento muy importante acá en Colombia en el 2002, que es el primer homenaje público que le hacen las universidades en conjunto con algunas instancias como gubernamentales, Alba Lucía Ángel, y la traen después de muchas décadas de vuelta a Colombia y la reconocen como una escritora visible, además viva, de las pocas, sí, no es la única, pero de las pocas que aún están vivas en un ejercicio activo en la escritura, que tiene toda una trayectoria que se puede analizar, que tiene una obra poética y una obra estética desde hace más de 70 años. ¿No? Y es apenas hace 20 años que se hace un reconocimiento a Alba Lucía Ángel. Entonces, en ese tipo de ejercicios, la academia, con quien muchas personas podemos pelear, pero yo soy de las que creo que hay que estar adentro para abrir agujeros, la academia empieza a dar una preponderancia que inicialmente es muy instrumental, ¿no? Como las mujeres están de moda, pongamos a leer mujeres. Y luego esto empieza a coger mucha fuerza porque en ciertos círculos de la academia nos empezamos a tomar eso como un acto político y no como una moda, ¿no? Entonces empezamos a pelear porque sea obligatoria una paridad en los programas académicos, que se obligue a leer, así como se ha leído hombres, también se lean mujeres, que lo que construya nuestro marco intelectual y epistemológico y filosófico y lingüístico y discursivo y en todas las otras disciplinas también esté conformado por la palabra de la mujer, así como había sido siempre por la palabra del hombre, pero también por otro tipo de conocimientos ancestrales, discursos y literaturas disidentes, ¿no? O llamadas menores, ¿sí? Literaturas de la tierra, literatura escrita y literaturas en muchos formatos y en muchas expresiones del lenguaje, construida en los territorios, con comunidades ancestrales, palenqueras, afro. ¿Sí? Todo el reconocimiento también al rescate de la tradición oral, que siempre había sido menospreciada por ser tradición oral, ¿no? Entonces, esto que pasa en el siglo XXI es una nueva posibilidad de construir una identidad, y en ese momento es en el que estamos, ¿no? En donde ya no solo hablamos de la literatura de las mujeres o la literatura feminista, sino de unas literaturas que son revolucionarias en contraposición a los discursos literarios hegemónicos, que son los que siguen teniendo preponderancia porque eso no ha cambiado, que son los que se siguen publicando y distribuyendo más, que son los que se siguen traduciendo más. Eso es una realidad. Pero las mujeres estamos ahí y estamos en una participación activa y visible y nos estamos apropiando de esos escenarios, ¿no? Y esa incomodidad es fundamental para poder construir esta nueva identidad revolucionaria también hacia el futuro y a las generaciones que vienen. O sea, yo no quiero que personas que quieran estudiar filología, literatura, lenguas, creación en los futuros años tengan que tener la misma formación que yo tuve hace casi 20. O sea, eso me parecería desastroso, no estaríamos haciendo nada. ¿Puedes pasar, por favor, la diapositiva? Bien. En esto retomo un punto muy específico frente a lo que es la literatura escrita por mujeres, y es que se legitima, gracias a todo este marco histórico que acabo de señalar, se legitima la experiencia del ser mujer. O sea, es un lugar de enunciación que antes había sido invisibilizado y que empieza a tener muchísima importancia, lo cual además pone de frente a esta sociedad las realidades violentas en todos los niveles por los que hemos tenido que pasar las mujeres. Entonces, al poder hablar, es decir, desde una voz
de mujer, desde una experiencia del ser mujer, podemos señalar toda una serie de violencias que hemos sufrido que antes no se podían nombrar porque nuestra voz ni siquiera existía, ¿no? Entonces eso me parece muy importante y esto lo veo desde dos lugares. En el siglo XX pues jugó un rol muy importante la academia y la colectivización de movimientos feministas para que esta experiencia pudiera narrarse, ¿sí? Es como que toda esta fuerza empieza a gestarse siglos atrás, pero pues no podríamos hacer esa revisión en el tiempo que nos queda, pero el siglo XX es fundamental porque se le da un lugar muy importante al conocimiento y a la construcción de nuevas epistemologías y de nuevas formas de narrar la vida. Y luego en el siglo XXI pues hay un reconocimiento de las experiencias de vida, ya no solo en términos del ser mujer, sino experiencias de vida que son subjetivas, que son disidentes, que habían estado aisladas y que son narrativas diferenciales, ¿no? De todo eso que conocemos, de la literatura que más circula. ¿Puedes seguir, por favor? Bien, acá aparece entonces, creo que ya hay un poco algo de respuesta a esta pregunta, pero aparece como otra pregunta muy de la línea de, como lo dije al comienzo, yo soy muy de la línea de Montserrat Ordóñez, que en vez de respuestas buscaba preguntas. Entonces yo digo, ¿cómo se ve esto? Y me pregunto y trato de que las personas que están en el mundo literario se hagan esta pregunta, y es cómo se ve todo lo que yo acabo de decir en la literatura, porque lo podemos analizar en términos de políticas públicas, en términos de la participación de la mujer en escenarios políticos, se puede ver en muchas dimensiones, pero como se considera todavía la literatura un divertimento o algo que no es serio, ¿no? Uno no puede decir me dedico a escribir, porque además le preguntan a uno de qué vive, y pues sí, tienen razón, porque el arte además está muy subvalorado desde siempre. Entonces es importante poder llevar también las preguntas a ese lugar, ¿no? Cómo se ve toda esta transformación, esta revolución cultural dentro de la literatura. ¿Puedes seguir? Bien, yo planteo de cara a un escenario muy contemporáneo estas tres premisas para darle un lugar de mayor consistencia a la literatura escrita por mujeres y a las diversidades y a literaturas experienciales disidentes. Primero, que es muy importante que dejemos de decir y de pensar que hay un boom de literatura escrita por mujeres, porque no hay un boom. Las mujeres hemos escrito siempre. De hecho, cuando uno hace una revisión, que yo la traje y voy a pasar muy por encima de ello, porque solo en una línea de tiempo que construí en la relación de literatura y feminismo me demoró más o menos un semestre de clases. Acá la traje como para que pudieran ver el panorama, pero dentro del, cuando uno hace estudios críticos del feminismo y se va al protofeminismo, hay literatura escrita por mujeres, milenios atrás. Sí, o sea, de las primeras mujeres sumerias en Queduana hay registros de una mujer que escribía hace milenios. ¿Sí? Y después de eso, mujeres haciendo filosofía, mujeres haciendo ciencia, mujeres haciendo medicina, leyes, etcétera. O sea, hay registro de mujeres participando activamente de la construcción de los estados, de las culturas y de las identidades. Por eso pensar en que hay un boom es errado y es una nueva forma de precarizar también a las mujeres, porque entonces se considera que solo es algo del momento, y no es algo del momento. Las mujeres tenemos al momento de escribir una plena conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro lenguaje, y no lo estamos haciendo solamente por un estallido editorial, como sucedió en el boom de los hombres del siglo XX. Otro aspecto que expongo acá es que hay una apertura de marcos de posibilidad para visibilizar los discursos de las mujeres, y esto se le agradece sin duda, yo se lo agradeceré eternamente, a los movimientos feministas. ¿Sí? Sin los feminismos en la política, en el activismo, en las calles, el feminismo comunista, el feminismo obrero, sin esto no sería posible pensar en una literatura escrita por mujeres y disidencias que tuviera un lugar en una reconfiguración de un nuevo canon literario hoy en día. No sería posible. O sea, a mí no me cabe la menor duda que sin los feminismos la participación de las mujeres y disidencias en distintos escenarios no sería posible.
Y el tercer punto es que como condición de posibilidad hay una revisión histórica y una urgencia de esa revisión histórica, es decir, revisar el pasado, el presente de cara a una construcción de un canon nuevo y revolucionario e incómodo. Y en eso, o con este punto me refiero a que gracias a todo lo que sucede en el último siglo, en las últimas 2 décadas, muchos escenarios, o sea, el escenario editorial tuvo que revolucionarse, tuvo que cambiar en su mentalidad de concebir el mundo editorial, las publicaciones, los circuitos de distribución y demás, tuvieron que hacer una revisión de dónde viene todo esto que está sucediendo hoy en día. No está sucediendo solo ahora como una sorpresa. Gracias. Sí, por favor. Gracias. Esto no está sucediendo ahora como una sorpresa, como una novedad, viene sucediendo hace mucho tiempo. Y para entender esto como fenómeno político hoy en día hay que hacer una revisión histórica, ¿no? Y por eso las personas cada vez estamos más interesadas en preguntarnos como de dónde viene lo que está pasando en el mundo hoy en día. Porque no fue que de la noche a la mañana las sociedades, los territorios, las formas de pensamiento cambiaran. ¿Sí? Vienen haciéndolo hace mucho tiempo y necesitamos conocer esa trayectoria histórica. Puedes seguir. Bien, me voy a detener en estos 3 puntos y esto ya es como la mitad, ya casi cierro. En la idea de que no hay un boom, hay que reconocer algo que yo no sé por qué le incomoda a tantos sectores decirlo, pero es que las mujeres fuimos invisibilizadas deliberadamente, no fue un accidente. O sea, hubo personas que decidieron y sigue habiendo personas hoy en día que dicen que las mujeres, las diversidades sexuales, las disidencias, ciertas comunidades de nuestra sociedad no deben participar en ciertos escenarios porque no tienen la capacidad, ¿no? En la política, porque termina siendo tan sorpresivo que haya una reformación del Congreso como la que hay ahorita, ¿no? Que exista una representación tan variada de lo que somos como país, pues porque nos acostumbramos a ver a las mismas personas haciendo lo mismo durante siglos, no durante décadas, durante siglos, ¿no? Entonces en la literatura pues pasa igual, fue deliberada la decisión de que no existieran minorías, entre grandes comillas, que no existieran minorías en los circuitos literarios. Ni en las conversaciones políticas, ni en los simposios, ¿no? Alba Lucía Ángel, cuando llegaba a encontrarse con estos hombres de la literatura latinoamericana, le decían: cante, que usted canta más lindo de lo que escribe. Y ella, en ironía, eso es que le pone a su gran novela La pájara pinta, porque a ella le decían la pájara, porque cantaba precioso, es una realidad, lo sigue haciendo, pero también escribía. Y lo hacía igual de bien, ¿sí? Entonces es como muy importante reconocer eso, porque tiene que haber una reparación en ese sentido. Porque mientras se siga diciendo que no, que todo fue un accidente o que eso no pasó o que fueron las condiciones, no se está asumiendo la responsabilidad de todas las violencias que hemos tenido que vivir las mujeres. Y el otro punto, como dice Johanna Ross en un libro que me encanta, que es Cómo acabar con la escritura de las mujeres, ella menciona una cantidad enorme de estrategias que se han utilizado deliberadamente para silenciar a las mujeres, ¿no? ¿Puedes seguir, por favor? Acá yo solo las voy a leer porque definitivamente no puedo detenerme en cada una, pero Johanna Ross dice que algunas de esas estrategias, y esto es una lista importante, pero sin duda estoy segura que podríamos ampliarla enormemente, y eso es lamentable, pero Johanna Ross dice que entre las estrategias para silenciar y acabar con la escritura de las mujeres estaba la prohibición, la mala fe, la negación de la autoría, por eso había muchas mujeres escribiendo con seudónimos de hombres, o incluso mujeres que pertenecían a ciertas élites y a la burguesía, pero pues no podían asumir públicamente ser escritoras, porque eso era considerado algo elevado para los hombres y algo menor para las mujeres. Entonces escribían con seudónimos de hombres o con seudónimos de otras mujeres, ¿no?
Otro aspecto o como de este repertorio de violencias de invisibilización está la contaminación de la autora, ¿no? Estas falacias de criticar sus formas de vida para deslegitimar su literatura, la doble moral, que eso no ha cambiado, especialmente en un país como Colombia, la falsa categorización, el aislamiento, que esto es clave, es uno de los textos de este libro que yo más trabajo en mi clase, y es cómo toda una sociedad está perfectamente diseñada para aislar a las mujeres de los escenarios públicos. El solo miedo que una mujer hoy en día sienta que no puede habitar espacios públicos por miedo es consecuencia del aislamiento milenario. ¿Sí? Y esto sucede en todos los escenarios. La falta de modelos o la falta de referentes, ¿no? A las mujeres que nos hemos querido aproximar a la literatura, como desde la escritura y que somos escritoras, nos tomó un camino complejo encontrar los referentes de mujeres de los que nos queríamos alimentar intelectualmente. ¿Sí? Y de ahí mi apuesta desde hace 4 o 5 años por solo leer mujeres, ¿no? Y esto no es, y no es una especie de disculpa para nada, no me interesa, pero no es una crítica a los hombres, sino que ya los leí mucho. O sea, le dediqué 30 años de mi vida básicamente a leer hombres. O sea, creo que espero los siguientes 30 solo leer mujeres, a ver si logro saldar un pedacito mínimo de esta deuda histórica que tenemos con estas literaturas. Y en ese camino fue que encontré que mis referentes estaban en las autoras, en las mujeres, no solo las de ahora, que son fabulosas, sino en autoras de hace siglos. O sea, yo todavía leo a Sor Juana, 6 siglos después más o menos. ¿Sí? Y creo que muchas de hecho lo hacen. Entonces eso es muy importante, que ha habido generaciones que no han estado formadas con modelos y con referentes. Las reacciones que se tienen contra las mujeres y que se aplican distintos niveles de valoración estética. No es como eso que pensamos de lo bueno, lo bello y lo sublime cuando pensamos en la estética literaria, a las mujeres como que se le aplicaba si era linda, tierna y suave. Sí, es como otra estética, como si tuvieran que disminuir la exigencia en los criterios de evaluación solo porque somos mujeres, como si nos estuvieran haciendo un favor, ¿no? ¿Puedes seguir, por favor? El otro aspecto, que fue el segundo, donde decía que hay una apertura en marcos de posibilidad, creo que ha habido algo maravilloso que ha sucedido dentro y fuera de la academia. Creo que en la academia es donde más se puede visibilizar. Además es un escenario en el que me muevo hace muchos años, pero lo he visto también en otros escenarios, y es que ha habido un interés, inicialmente también por moda, pero cada vez más genuino, un interés transdisciplinar por analizar lo que hemos hecho las mujeres. Analizarlo, entenderlo, conocerlo, divulgarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Y en todas las carreras, en términos como de la disciplina académica, pero también en muchos otros escenarios. Y también la legitimidad de la voz de las mujeres en el pensamiento, en los sentires, en las acciones, en las experiencias. Como que la posibilidad de que se legitime eso también ha ayudado a que se desjerarquice esta idea de que hay unos sujetos y unas personas que están por arriba de otros, porque tienen más saberes, porque tienen más títulos, porque han viajado más o porque nacieron en X o Y condiciones socioeconómicas. Creo que esta posibilidad, que sin duda es gracias a los feminismos, ha legitimado la voz y sobre todo las experiencias de las mujeres en distintos escenarios. ¿Puedes seguir? Y el último elemento que mencioné en esta línea eran las condiciones como de posibilidad en cuanto a una revisión histórica, que tiene que ver con conocer, analizar y difundir literaturas y narrativas pasadas, ¿no? A mí me pasó con una escritora canadiense, Mariana Engels, que escribe una novela que se llama Oso. La leí hace ya varios años, pero cuando yo la leí recuerdo mucho que dije, qué buena literatura están haciendo hoy en día las mujeres. Y cuando fui a revisar la fecha de publicación, es un libro de los 60, como del 69. Y yo decía, qué triste que además pensemos que la calidad se debe al presente,
a que ahora las mujeres sí tienen posibilidades. No, las mujeres tenemos posibilidades desde antes en otras condiciones, pero hemos venido escribiendo desde siempre. Incluso en un artículo que escribí, que está ahorita nominado a un Simón Bolívar, es un artículo investigativo sobre la presencia de las mujeres en la literatura latinoamericana, y yo decía que gracias a ese silenciamiento las mujeres pudimos escribir cosas que los hombres no podían porque tenían todo el foco encima de ellos, pobrecitos. Sí, o sea, como tenían que producir y quedar bien con todo el mundo. Nosotras podíamos estar escribiendo sobre abortos, pues es que le acaban de dar el Nobel a una mujer que escribía sobre sus experiencias de vida y las violencias que tenía que vivir en épocas en donde no existían tantos derechos como ahora para las mujeres, y siempre lo hizo en primera persona y de una manera impecable. Pero empiezo a pensar en muchas cosas y me pierdo. Entonces pienso en que eran literaturas que tenían en medio de ese silencio y de esa invisibilización una posibilidad de existir con mayor libertad que la libertad de los hombres. Porque ser públicamente reconocidos no significa más libertad, ¿no? Y las mujeres estuvimos en unos lugares en silencio, que tampoco lo voy a justificar y no lo perdonaré si es que ese llegara a ser mi rol, pero de tanto escribir como en las sombras y en la oscuridad, nosotras produjimos nuestra propia luz. Sí, una luz súper revolucionaria en las temáticas de lo que escribíamos, en los estilos. O sea, leer a las Ocampo es alucinante. Sí, yo las amo, entonces por eso ya es la segunda vez que las menciono. Leer a la misma Alba Lucía, los cuentos que escribía, ella escribía cuentos, poesía, ensayo, obras de teatro, novelas, súper prolífica. Incluso, y esto no se menciona mucho, Soledad Acosta de Samper, la escritora del siglo XIX, que invisibilizaron por publicar La María, es hasta hoy en día la escritora más prolífica que tenemos en Colombia. Nadie, ninguna escritora ni escritor ha publicado tantas cosas como Soledad Acosta. Eso es impresionante, pero claro, lo podía hacer desde otros lugares. Entonces creo que esa revisión del pasado nos permite también resignificar muchas de las experiencias que hemos tenido como mujeres a lo largo de la historia. Hay también algo que se empieza a reconocer muy recientemente, y es que mucha literatura escrita por hombres, reconocida, tenía influencias estéticas y literarias de mujeres. Sí, o sea, Virginia Woolf debió influir a todo el siglo XX, a mí no me cabe la menor duda. ¿Sí? Entonces es como tener en cuenta también eso, pero eso solo lo podemos entender con una revisión histórica. Y también entender que las literaturas y las narrativas están vivas, es decir, que no se trata del libro que se terminó de escribir y se cerró, sino que son libros que cuentan historias que están vivas. De hecho, muchas veces podemos entender lo que nos pasa hoy en día si leemos literatura de hace 1 o 2 siglos. A mí me pasa eso cada vez que vuelvo a Emma Reyes. O sea, las memorias por correspondencia me parece que son un testimonio de una mujer absolutamente precarizada y empobrecida por todo un sistema y violentada profundamente por la religión, que es algo que sigue pasando ahora, y ella lo vivió hace un siglo. ¿Sí? Entonces creo que es importante entender que la literatura no es algo pasivo como se quiso ver en muchos momentos, que las mujeres tampoco lo somos, y que además lo que narramos en nuestras literaturas genera una experiencia de vida y no de estatismo. Bien, ¿pasas a la siguiente? Esto es muy abrumador, claramente no me voy a detener ahí, es lo que digo que me demoro 6 meses en una de mis clases, pero es una línea de tiempo y solo empiezo pues hacia 1600, o sea, siglo XVI, siglo XVII, con lo que se conocen como las reflexiones filosóficas inaugurales de los feminismos. Pero antes de eso hay otra parte que claramente no he logrado presentar acá, pero es todo lo que se conoce como protofeminismo, ¿no? Y digo protofeminismo en el sentido en que la categoría ni siquiera existía, pero las mujeres sí existíamos y sí estábamos pensando y sí estábamos participando en la literatura, en el arte, en la política, en todos los conocimientos, en todas las ramas, etcétera. Entonces eso es lo que está antes, y estos momentos que pongo acá son como el momento de reflexión filosófica, el activismo, que es fundamental para la constitución de los feminismos y el ganar terrenos dentro de una sociedad. Luego viene toda la etapa de teorización, que además esta empieza con Simone de Beauvoir, ¿no? Como el primer texto que
problematiza la noción y la categoría de mujer, y todo esto, la teorización, la producción crítica, académica e intelectual, llega hasta los 90, que es, como lo mencioné hace un momento, el inicio de los estudios queer, ¿no? Además que se nombra por primera vez la teoría y los estudios queer, que es... Y esto es muy problemático, pero estaríamos pensando ya en las primeras semillas de lo que podría nombrarse ahora más recientemente como el posfeminismo, ¿no? Como ahí empieza otro tipo de reflexiones gracias al feminismo, pero que ya no está enfocado en el feminismo o los feminismos como algo que es por y para las mujeres, sino que nos permite ampliar nuestra visión hacia un mundo desigual, inequitativo, precarizado, no solo con las mujeres, sino con muchas personas en el mundo. Y además que le da cabida desde los estudios queer al reconocimiento de la construcción de nuevas identidades. Y para llegar a lo que yo nombro como un último momento, que son los 90 en adelante, que es una etapa de deconstrucción en donde hay un derrumbe de todos los mitos fundacionales de la sexualidad hegemónica, ¿no? Entonces, pues ya, como pueden ver, esto es muy amplio, pero es en esto, o sea, como a esto he podido llegar después de hacerme todas las preguntas y el análisis que les mostraba anteriormente. Bien, en el panorama de la literatura colombiana, y no me quiero detener en esto por cuestiones de tiempo, pero en el panorama de la literatura colombiana creo que cada vez más se reconocen a las autoras, y gracias al reconocimiento de las autoras que han estado escribiendo desde antes, muchas escritoras lo están haciendo hoy de una manera maravillosa, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante, sin duda, y será una defensa personal, hay que leer a las autoras que venían de antes, ¿no? A nuestras ancestras, pero hay que leer mucho la literatura contemporánea. Creo que es una manera también de mantener viva esa ganancia en el terreno literario, que nos ha costado muchísimo. Puedes seguir. Hay una parte de la literatura del siglo XIX, aunque hay literatura colombiana desde antes, escrita por mujeres, pues la madre Josefa del Castillo, que además es de acá, de Tunja, que es desde 1600, Soledad Acosta de Samper, que ya la mencioné, toda su obra prolífica en novelas por entregas, y no solo novelas por entregas, hizo muchas otras producciones. Isabel Bonch, que escribía bajo el seudónimo de Belisa, Agripina Samper. Era una escritura muy enfocada hacia el hogar y hacia reflexiones como metaliterarias sobre la propia escritura, qué hace una mujer escribiendo. Y María Martínez de Nicer, que además fue combatiente en Salamina y también fue escritora, ¿no? Entonces, como estos antecedentes que se piensa que no, que las mujeres escribieron en el 20, no, también en Colombia venimos escribiendo desde antes. ¿Puedes seguir? En el siglo XX, pues en el boom latinoamericano, estas mujeres son solo algunas de las invisibilizadas. Amira de la Rosa, Meira del Mar, que se dedicó mucho a reflexiones sobre el romance y lo romántico desde la poesía. Flor Romero, Fanny Huitrago, Elisa Mujica, muchas de ellas rescatadas por la colección de escritoras colombianas que sacó hace muy poco el Ministerio de Cultura, rescatadas también como un ejercicio crítico de esa herencia a la que tenemos que volver. ¿Puedes seguir? Y aquí, y creo que con esto ya termino, no estoy segura, pero esto es las autoras que yo trabajo en la clase de Letras, Libros y Mujeres, Literatura Colombiana y Feminismos. En mis clases, una revisión del siglo XX y el siglo XXI, en donde en el siglo XX me concentro en la idea de modernidad y en cómo estas autoras representaban la modernidad en ese momento: Emma Reyes, Alba Lucía Ángel y Marvel Moreno. Luego pasar al siglo XXI con lo posmoderno, la idea de posmodernidad, con Laura Restrepo y Marta Orrantia, que en lo que me enfoco con ellas, y hay muchas más, pero como para ponerlas como ejemplo, es en cómo las mujeres, gracias a ese paso del siglo XX al siglo XXI, empezamos a escribir sobre política.
O sea, leer Delirio de Laura Restrepo, leer La multitud errante, leer Mañana no te presentes de Marta Orrantia y bueno, muchísimas más. Por eso también pongo ahí a Laura Ortiz, ganadora del premio Elisa Mujica, porque ella está en ese punto entre el siglo, finales del siglo XX, el siglo XXI, en cuanto al tema, ¿no? Como una mujer muy joven que está escribiendo sobre conflicto, pero que tiene atrás de ellas autoras como Laura o como Marta, que ya venían escribiendo sobre conflicto desde antes. Y cierro el curso con Laura Ortiz, que ya mencioné, con el premio Elisa Mujica, su libro que se llama Sofoco, que es un libro de cuentos que en lo personal me parece maravilloso, y Lina Munar, publicada por Impar. Si no estoy mal, este año estuve con Lina haciendo la presentación del libro acá en Colombia, y es un libro urbano contemporáneo feminista sobre disidencias, una crítica a las instituciones de poder como la familia, a la posibilidad de construir nuevos vínculos afectivos, que me parece que es urgente, como lo dije hace un momento, leer estas literaturas también contemporáneas para entender en qué estamos, cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo hoy. Y la literatura, si bien no nos da respuestas, creo que ese no es su objetivo, sí nos ayuda a hacernos las preguntas correctas en una sociedad donde no nos ayudan a hacernos preguntas de manera además colectiva. No sé si puedes seguir. Bien, y para terminar, pensando en términos de conceptualización, hay conceptos, categorías que me parece que son útiles para, no sé, producción de epistemologías feministas, pero también para ampliar las categorías y posibilidades de análisis. Puedes pasar. Y rescato estos conceptos, hay muchísimos más que yo los he venido como descubriendo, redescubriendo, aprendiendo y desaprendiendo como con los años. La noción de dislocar, pensar los discursos desde una noción del dislocar que la propone Luciana Cadalla, el desobedecer de Liliana Colanzi. De hecho ella tiene una antología de literatura boliviana que salió hace un par de años, se consigue digital, a Colombia no llegó, creo, que es absolutamente maravillosa, porque empezamos también, gracias a estas aperturas, a crear nuestro propio feminismo latinoamericano, ¿no? Y en esto pues unas mexicanas maravillosas tuvieron una influencia muy grande, pero rescato mucho a Liliana Colanzi, o hay otra que se llama Tsunami, que es mexicana. En Argentina hay varias, acá creo que están en construcción esas antologías, pero esta noción de desobedecer me parece importante. La noción de inflamar, de Lucía Carvalho, que es muy revolucionaria, ¿no? Por eso hablaba desde el comienzo en una revolución cultural. No, las revoluciones no se hacen a medias ni con paños de agua tibia, y creo que esa radicalidad que nos permiten los feminismos de inflamar una cultura, de incendiarla para reconstruirla, son importantes. Hay un concepto que yo he trabajado y he propuesto hace varios años, que es el de la existencia liminal, existir, también muy de las herencias mexicanas, existir en los bordes, ¿no? Como existir en los lugares liminales, en los bordes, en las fronteras. Los cuerpos alterados, de Laura Quintana. Las escrituras desde el cuerpo, de Liliana Moreno, que es una poeta, también colega docente de la Universidad Central, que me parece importantísimo también como ella, desde esa propuesta de las escrituras desde el cuerpo, descentra el pensamiento solamente como logocéntrico y ubicado en la cabeza, como nos han enseñado, y lo ubica en todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo como un lugar y un territorio de saber. Y la noción de otro orden, de Ana Carrasco. Y quiero cerrar con esto para que se antojen y busquen un montón de conceptos más que les ayuden a todas las personas a encontrar sus propios términos para nombrar el mundo y cambiarlo. Y ya, muchas gracias. Comentarios, preguntas, herejías. Me parece muy interesante la parte en la que mencionas también el tema autobiográfico, ¿no? Hace poco también estuve en un taller que nos hablaban también como de eso, de no ser como pretenciosos a la hora de escribir. A mí me gusta escribir cosas,
pero realmente me enfoco más en, un poco la poesía y en esas escrituras reflexivas. Yo nunca supe cómo llamar a esa escritura, ¿no? O sea, no sabía cómo categorizar eso, dónde ponerlo. Entonces como que ahí yo comentaba eso y dijeron, pues sí, puede ser autobiografía, ¿no? Entonces me parece interesante como esa, como dejar de lado como escritoras también una pretensión de mostrar las grandes historias, los grandes relatos, las verdades universales y partir precisamente desde estos ejercicios de la experiencia. Y es que muchas veces nos han dicho, incluso los escritores han dicho, ¿no? Como que cuando alguien escribe no está hablando de sí mismo, sino que está hablando de algo externo de sí, pero a mí siempre me ha parecido que eso es absurdo y es totalmente imposible. O sea, de alguna manera conectamos con nuestras experiencias. Eso como comentario, y ya a nivel de pregunta también, bueno, desde las ciencias sociales, que es mi campo, desde ahí también se puede ver esa ausencia o esa, digamos, esa falta de perspectiva de género. Por ejemplo, en el programa de sociales, pues no es que, bueno, en fin, en la universidad no es que hayan electivas tampoco de feminismo, de género. Por ejemplo, en sociales lo que tenemos es un semillero, pero es un semillero que no es tan activo, pero como tal debería como haber algo más transversal, ¿no? A todas las disciplinas, y no lo hay. Y también a nivel ya teórico, a nivel de los referentes, también es pues muy escasa esta información. Y no porque no la haya, ¿no? Sino precisamente por ese canon y por lo que se busca visibilizar también desde el discurso académico. Pues desde las sociales también vemos un poco lo que es la historia desde abajo, pero no se focaliza en la mujer, en las mujeres, y me parece como importante esa parte. Entonces yo también te quería preguntar, desde esa experiencia como docente, ¿cómo podemos hacer, o sea, desde nuestro campo, que no, o sea, tampoco es que tengamos tanto poder a nivel pues institucional, ¿no? Pero desde ese campo, ¿cómo podemos hacer como para incentivar esa perspectiva de género y mostrar como esas nuevas alternativas, recuperando precisamente esa bibliografía y ese trabajo de las mujeres? Buscar como personas aliadas a las que les interesan estos temas. Yo creo, un poco desde la experiencia también, que a veces no lo hacemos, como que no proponemos abiertamente estas discusiones, estas incomodidades, estas tensiones, porque las personas como solas sentimos que es muy complejo, difícil y miedoso, porque puede ser violento. Yo lo que pasa es que digo, pues es lo que hay, la violencia va a estar, lo digamos o no lo digamos, ¿no? Entonces, pues mejor lo decimos, ¿no? Si la violencia igual va a estar ahí, capaz que diciéndolo y abriendo esos agujeros cambia algo. Entonces sí creo que esto que tú mencionas de que no hay como un corpus o unas teorías o unos enfoques transversales, no esperes a que alguien te los dé. Créalos tú y compártelos, ¿sí? Y empieza a exigirlos también. O sea, yo soy una eterna estudiante, o sea, yo desde niña siempre dije que si yo pudiera estudiar toda la vida no trabajaría. Entonces, así yo esté con 1000 trabajos, en 1000 cosas, yo me meto a hacer una especialización, un diplomado, un curso, lo que sea, cualquier cosa, porque me encanta estar interactuando con el conocimiento y saberes de otras personas. Pero en ese tipo de cosas yo tengo decisiones radicales, o sea, si en esas interacciones no se está teniendo un enfoque de género, un reconocimiento feminista, no me interesa, ¿no? Y es como lo propongo, lo exijo, si no hay reciprocidad, me voy a otro parche, a otro colectivo, a otro grupo, siempre va a haber gente que sí quiera hacerlo. Entonces, proponlo tú. Búscalo tú. En ciencias sociales hay un montón de estudiosas tremendas que vale la pena circular esa información. Pero si alguien no coge el libro y dice, yo me encontré esto, y lo rota, pues se va a quedar ahí, esperando a que alguien sí lo quiera coger. Bueno, muchas gracias por las personas que estuvieron conectadas, las personas que pudieron asistir presencialmente. Bueno, estuvimos en una ponencia muy interesante haciendo ese recorrido histórico para entender la literatura, para entender el papel de las mujeres y sobre todo para entender el arte como una potencia política
que no se queda únicamente en algo estético, sino que tiene una militancia y tiene un poder de transformación muy importante, y que tenemos que pensar también cómo tejer esos lazos entre el cine y la literatura, entre las artes en general, y generar esos diálogos también desde Tunja, desde Boyacá, pensarnos esas nuevas miradas que nos permiten precisamente estos escenarios. Entonces agradecemos a nuestra invitada Ivonne por haber asistido hoy acá, acompañarnos, contarnos sus experiencias desde su campo formativo también. Y pues nada, muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos ahorita para el conversatorio que tendremos